En estos momentos, usted comienza a caminar bajo lo desconocido. Una ruta que lo llevará a descubrir el pasado oculto que va desde la antigüedad hasta nuestros días. Está usted por emprender un esclarecedor viaje a través de la historia oculta, explorando 100 dramáticos incidentes, conocimientos misteriosos y figuras históricas claves de todo el mundo. Una cronología basada en el libro de Occult de John Michael Greer, que profundiza en el estudio de 2 milenios de tradición que abarcan desde los alquimistas pioneros a los rituales paganos, la piedra filosofal y el cábala, y el primer tarot y los caballeros templarios. También sobre los primeros horóscopos, las prácticas adivinatorias y el nacimiento de la brujería moderna o la llamada Wicca. Parte número 6. Año 1382. La piedra filosofal. Desde tiempos antiguos hasta el comienzo de la era moderna, hubo quienes proclamaron haber logrado la gran tarea de la alquimia y creado la piedra filosofal. Entre ellos estaban Nicolás y Perenelle Flamel. Aunque tuvieron un pequeño papel en la primera de las novelas de J.K. Rowling, Harry Potter, los Flamen existieron realmente, y los registros de los viajes y trabajos de Nicolás son famosos desde su publicación a principios del siglo XV. Flamel fue un escriba profesional que coleccionaba libros antiguos. Un día, compró un curioso manuscrito de 21 páginas que mostraba símbolos alquímicos sin ninguna explicación. Él y su mujer, Perenelle, que estaba igualmente interesada en la alquimia, pasaron años tratando de descifrarlos. Finalmente, con la aprobación de Perenelle, Nicolás fue a España con la esperanza de encontrar un alquimista que pudiera enseñarles lo que necesitaban saber. Allí se encontró con un anciano judío llamado Canches, que reconoció los símbolos y aceptó explicárselos. En el camino de vuelta a París, Canches cayó enfermo y murió. Pese a ello, había enseñado suficientemente a Flamel, y tras 3 años, Nicolás y Perenelle crearon la misteriosa primera materia. Según cuenta la leyenda, el 17 de enero de 1382, tuvieron éxito en crear la piedra blanca, transformando media libra de un metal común en plata. El 25 de abril de aquel año, crearon la piedra roja, y convirtieron media libra de metal común en oro puro. Los historiadores están de acuerdo en que Nicolás y Perenelle Flamel existieron y que se hicieron muy ricos en los años posteriores. El origen de su riqueza ha estado sujeto a mucha especulación, pero el libro de diagramas que se publicó junto al registro de Flamel sigue siendo un recurso fundamental para los alquimistas contemporáneos. Año 1418. Origen del tarot. Los juegos de cartas llegaron a Europa desde el mundo musulmán en el siglo XIV, pero las primeras barajas conocidas en Occidente eran similares a las actuales. Con 4 palos numerados, en los primeros años del siglo XV alguien pensó en añadir una serie de cartas simbólicas y creó la primera baraja del tarot. Se llamaba Marciano de Tortona y era el secretario personal de Filippo Maria Visconti, duque de Milán. Un ensayo que escribió para el duque sobre las nuevas cartas todavía sobrevive. Las cartas adicionales de la nueva baraja de Marciano no eran las mismas que el tarot estándar. Eran 16 deidades griegas que representaban virtudes y vicios. Su invención inspiró a otros a crear nuevas, como la consecuencia de símbolos recordada a las carrozas de los grandes desfiles que eran muy populares en el Renacimiento italiano. Los nombres de las carrozas eran triunfi, que significaba triunfos, por las procesiones triunfales de Roma. Se utilizaron como cartas simbólicas. Los tarotistas todavía les llaman triunfos.
En torno a 1450, los jugadores de cartas milaneses establecieron los 21 triunfos utilizados hoy en día, y las cartas dibujadas alrededor de ese año son reconocibles precursores de la baraja moderna. Otras ciudades italianas desarrollaron barajas similares, pero fue la milanesa la que viajó con mercantes hasta Marsella en Francia, que se convertiría en el centro más importante de la fabricación de tarots. A principios del siglo XIX, el tarot se había convertido en el juego habitual en Francia, Suiza y norte de Italia, tan común como el póker en los Estados Unidos actualmente. Solo unos pocos lugares se utilizaba para adivinar el futuro, aunque más tarde un par de ocultistas franceses lo transformaron en el principal sistema de adivinación del ocultismo moderno. Año 1428. Comienzan los grandes juicios a brujas en Valais. Los rumores se habían extendido durante meses, quizá años, en Valais, al sur de Suiza. Las brujas estaban por todas partes, afirmaba la gente, volando por el aire, volviéndose invisibles por medio de siniestras hierbas, convirtiéndose en lobos para atacar al ganado, hechizando a buenos cristianos y aliándose con el diablo. El 7 de agosto de 1428, campesinos de 7 distritos de Valais exigieron a las autoridades que se hiciera algo al respecto. Las autoridades políticas y religiosas estaban más que preparadas para tomar medidas e inmediatamente comenzaron a reunir a los sospechosos. Cualquiera que fuera acusado de brujería por al menos 3 testigos era arrestado. A aquellos que confesaban que se les quemaba en la hoguera, aquellos que rechazaban confesar eran torturados hasta que decían lo que los acusadores querían oír, y entonces se les quemaba. El clérigo de la corte Johannes Freund, autor del registro detallado de los juicios de la brujería de Valais, anotó con sorpresa que algunos de los acusados insistían en su inocencia hasta que morían bajo tortura. Como la mayoría de los oficiales involucrados en los juicios, daba por supuesto que todos los acusados de brujería debían ser culpables. No se llevó un registro con el número de brujas acusadas, quemadas o torturadas hasta la muerte en Valais después de 1428, pero los historiadores han documentado más de 300 víctimas. Desde Valais, la caza de brujas se extendió por la mayor parte de Suiza, y de ahí Francia a Alemania. Más significativo fue el Concilio de Basilea, que se reunió entre 1431 y 1437 en la ciudad de Suiza, del mismo nombre, y promulgó la sanción oficial de la Iglesia Católica detrás del pánico a las brujas. Como resultado, en los años siguientes alrededor de 500.000 de personas padecieron muertes horribles. Habían llegado a los tiempos de la quema de brujas. Año 1464. Traducción del Corpus Hermeticum. En la segunda mitad del siglo XV, la ciudad-estado de Florencia en Italia era la más animada intelectualmente de Europa. Su gobernante, Cosimo de Medici, instauró la Academia Florentina para rivalizar con aquellas de la antigua Grecia y eligió a la persona más brillante para dirigirla, el joven sabio Marsilio Ficino. Como primer proyecto, Ficino comenzó a la traducción completa al latín de los diálogos de Platón. Más tarde, en 1463, Cosimo recibió una carta de uno de sus agentes en Grecia. 10 años antes, Constantinopla había caído a manos de los turcos, y muchos tesoros literarios y culturales habían inundado el mercado. El agente había encontrado una de las obras, una copia del Corpus Hermeticum. En 1463 nadie conocía el antiguo hábito de asignar la autoría de los textos a sabios míticos, y para el agente o para cualquiera la colección había sido escrita de su puño y letra por el antiguo sabio egipcio Hermes Trimegisto. Cosimo le respondió autorizando la compra y le dijo a Ficino que Platón tendría que esperar. Algo más grande estaba en camino. Una vez que llegó el valioso manuscrito, Ficino necesitó solo unos pocos meses para traducirlo al latín. Circularon copias de la traducción por toda Europa, primero manuscritas y más tarde en forma impresa.
Las personas interesadas en lo oculto tenían acceso de repente a una elevada visión espiritual del antiguo hermetismo, una visión que daba al ocultismo un lugar de honor. Durante siglo y medio que transcurrió hasta que se conoció la verdadera fecha del Corpus Hermeticum, la creencia en sus raíces egipcias había dado al hermetismo un prestigio que no podría haber alcanzado de otra manera, y lo convirtió en una inmensa fuerza cultural en el Renacimiento europeo. Año 1486. El Malleus Maleficarum. Heinrich Kramer y Jacob Sprenger fueron frailes dominicos, y como muchos miembros de su orden del siglo XV al siglo XVI, participaron activamente en la Inquisición. Su principal trabajo era capturar y quemar brujas, y a principios de la década de 1480 escribieron un manual para sus colegas menos experimentados. La identificación de magia con herejía, que tuvo su primera víctima en Seco de Ascoli, se había extendido para el tiempo en que Kramer y Sprenger empezaron a escribirlo. Para los dos inquisidores y otros mundos oficiales de la Iglesia, la brujería era la peor herejía, una amenaza terrible a la sociedad cristiana que debía ser aplastada con el máximo rigor. Desde el primer estallido de la caza de brujas en Valais, los inquisidores habían puesto en común lo que presentaban que era explicación certera a la brujería. Cuando se acusaba a alguien de brujería, la respuesta de la Inquisición en Alemania y en otras partes de Europa era clara. Al acusado se le leían una serie de preguntas, como ¿cuándo vendiste tu alma al diablo? ¿Cuántas veces vas a los aquelarres? ¿A quién más viste ahí? Y los torturaban hasta que respondieran lo que los inquisidores esperaban. El procedimiento estaba recogido en las páginas del libro de Kramer y Sprenger, Malleus Maleficarum, el martillo de brujos, que se convirtió en el tratado más utilizado por los cazadores de brujas a comienzos de la Europa moderna. Guiados por él o por otros manuales que seguían la misma lógica letal, torturaron y mataron a decenas de miles de personas. Antes de que terminaran los tiempos de las hogueras, las persecuciones habían afectado a todos los países europeos, saltado hasta las colonias americanas, donde los juicios de Salem en 1692 y 1693 fueron las persecuciones más famosas en combatir una amenaza que nunca existió. Año 1494. Sobre la palabra milagrosa de Johannes Reuchlin. Al principio, la cábala había sido una tradición enteramente judía, y no fue hasta finales del siglo XV cuando nació la tradición cristiana de la cábala. Johannes Reuchlin, que comenzó ese proceso, fue uno de los más grandes sabios en el Renacimiento alemán. Hablaba perfectamente latín, griego y hebreo, y estudiaba cábala con varios maestros judíos. Convencido de que la cábala era tan válida para el misticismo cristiano como para sus equivalentes judíos, escribió un tratado de verbo mirífico sobre la palabra milagrosa, para probar la divinidad de Jesús utilizando métodos cabalísticos. Su publicación en 1944 inspiró a muchos otros cristianos a estudiarla. La reacción no tardó en llegar. En 1509 un grupo de inquisidores católicos pidieron al emperador Maximiliano que ordenara quemar todos los libros judíos excepto el Antiguo Testamento. Maximiliano rechazó la petición aconsejado por Reuchlin. Los inquisidores reaccionaron acusando a Reuchlin de herejía. Sus amigos corrieron a ayudarle, y tras 7 años de amarga disputa, Reuchlin ganó. El Papa ordenó que fueran retirados todos los cargos, y los amigos de Reuchlin desplegaron una de las más influyentes sátiras de la historia, la Epistolae Obscurium Virorum, que significa Cartas de hombres muy oscuros, que satirizaba a los enemigos de Reuchlin sin piedad, y les hizo ser el hazmerreír de toda Europa. Mientras aumentaba la controversia, Reuchlin escribió el primer tratado completo sobre la cábala cristiana de arte cabalística sobre el arte cabalístico, publicado en 1517.
El prestigio de Reuchlin como erudito y las retorcidas e hilarantes pullas de los autores de las cartas de hombres muy oscuros hacia a sus enemigos ayudó a tener los ataques a los cabalistas cristianos durante casi un siglo. Año 1526. Paracelso llega a Basilea. Hijo de un médico de un remoto pueblo suizo, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim, Paracelso, para acortar, estudió alquimia y mineralogía en la escuela minera de Villach y más tarde obtuvo una licenciatura en medicina en Viena y Ferrara antes de entrar a una serie de trabajos como cirujano militar en varios ejércitos europeos. Sus andanzas le condujeron a través de Europa y más allá, y hacia la central de Egipto, de allí donde fuera. Aprendió todo lo que pudo y de los curanderos y magos locales. Su gran habilidad como sanador le valió el puesto de catedrático de medicina de Basilea en 1526, pero no estuvo mucho tiempo. Bebía mucho, animaba sus charlas quemando públicamente el trabajo de autoridades en medicina y entró en infinitas disputas con sus compañeros, profesores, los empleados de la universidad y el gobierno de la ciudad. En 1528 tuvo que huir de la ciudad de noche y volver a su vida errante. En los años que le siguieron a su debache en Basilea, Paracelso escribió voluminosos libros de medicina, alquimia y magia, exponiendo un complejo sistema de filosofía de lo oculto. Defendió que la alquimia se debería de centrar en la creación de medicinas más que en la transmutación de los metales en oro y plata, y fue el primer ocultista en clasificar espíritus en 4 categorías elementales: silfides del aire, salamandras de fuego, ondinas de agua y gnomos de la tierra. Murió a causa del alcohol en 1541, pero sus libros le sobrevivieron. En los 2 siglos siguientes, hasta el eclipse del ocultismo producido por la Revolución Científica, sus ideas fueron adoptadas por los ocultistas de toda Europa, y el renacer de la alquimia en el siglo XX recurrió enormemente a sus escritos. Año 1533. Los 3 libros de la filosofía oculta de Cornelio Agripa. Había multitud de sabios sin ataduras vagando por Europa en el Renacimiento, y Cornelio Agripa era, según parece, uno más. Nacido en una noble pero empobrecida familia alemana, se licenció en la Universidad de Colonia y después sirvió en el ejército durante unos años antes de comenzar los viajes que le llevaron de una punta de Europa a otra. Allá, donde fuera, lo esperaban amigos y mecenas que tenían el mismo interés en el arte prohibido de la magia ceremonial. En 1509 y 1510 se instaló durante un tiempo en Sponheim, alojándose en casa del famoso ocultista Johannes Trithemius, y fue allí donde escribió el primer borrador de la oculta filosofía libre Tries, los 3 libros de la filosofía oculta. Nada más terminarlo, los amigos de Agripa comenzaron a hacer circular copias manuscritas. Mientras tanto, Agripa volvió a sus viajes y a reunirse con influyentes ocultistas. Su red de contactos era tan enorme que los historiadores se han preguntado si podría haber sido un emisario de una sociedad secreta de magos con miembros por toda Europa. En 1528 pasó un tiempo en Amberes donde revisó el enorme manuscrito para su publicación. Los retos de producción eran considerables y no ayudó mucho a que un inquisidor, Conrad Cullin, declarara el libro herético nada más a empezar a maquetarse. A pesar de las dificultades, los 3 libros de la filosofía oculta aparecieron en 1533. Le siguieron otras ediciones así como las traducciones en la mayoría de las lenguas europeas. Durante más de 3 siglos fue difícil encontrar a nadie en Europa interesado en el ocultismo que no hubiera estudiado la monumental obra de Agripa. Año 1555. Las profecías de Nostradamus. Nacido en una familia de judíos convertidos al cristianismo, Michael de Nostradamus, que fue una latinización de su apellido, estudió en varias universidades antes de licenciarse en la medicina de Montpellier.
Se instaló en una localidad francesa de Agen y se casó con una chica de allí, pero la peste golpeó al pueblo y ella murió. Entonces retomó su vida errante. En 1547 se estableció en el pequeño pueblo de Salon de Provence. Conde conoció a una adinerada viuda, Anne Ponsard Gemer, con quien se casó y tuvo 6 hijos. Aunque la práctica médica y las rentas de su mujer les aportaban suficientes ingresos, era un hombre ambicioso y decidió convertir sus dotes adivinatorios en otra fuente de beneficios. Comenzó en 1551, con un almanaque con predicciones astrológicas para el año siguiente. En 1555 publicó la primera edición de su mayor obra Les Prophéties de Michael Nostradamus, que en español serían Las profecías del señor Michael Nostradamus. Contenía 350 cuartetos o estrofas de 4 versos que relevaban los secretos del futuro. Le sucedieron más ediciones a lo último, de 4000 cuartetos. Apareció 2 años después de su muerte. Le sucedieron más ediciones. El último, de 1000 cuartetos, apareció 2 años después de su muerte. Los cuartetos son extraordinariamente oscuros, escritos en un estilo confuso y llenos de extranjerismos. Algunos de ellos parecen predecir eventos que sucedieron en siglos después de su tiempo. Algunos son tan oscuros que nadie ha logrado descubrir qué significan. En otros no acertó. El gran rey del terror, que se supone llegaría en 1999, nunca apareció. A pesar de ello, las predicciones de Nostradamus se convirtieron en el conjunto más famoso de ocultas profecías en Occidente. Y esto es todo en esta parte número 6 de El Ocultismo, invitándolos a la parte número 7, donde estaremos viendo personajes bastante interesantes. Tal es el caso de John Dee, que ayudó a programar astrológicamente una coronación real, que parece ser que se debió a eso, el éxito del reinado de la reina Isabel. También estaremos viendo otros personajes, incluso como Fausto o la leyenda de Fausto, que inspiró a muchas de esas leyendas e historias sobre venderle el alma al diablo. Así que esto lo estaremos checando en la parte número 7 de El Ocultismo. Así que yo les dejo la invitación abierta a ver más videos en lo que es este canal de Bajo lo Desconocido. Esto es todo y hasta luego.